proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te queremos dar las gracias porque en esta mañana, Señor Jesucristo, podemos venir delante de ti. Gracias porque a pesar de la lluvia, a pesar del mal tiempo fuera, tú has puesto corazones con hambre y sed de tu palabra, que han superado la adversidad del mal tiempo, han decidido coger coches, etcétera, y estar en tu casa. Gracias, Señor, por la palabra que tú has puesto en mi boca, en mi corazón, para ser predicada. Gracias porque te hemos podido alabar por la alabanza. Gracias por la enseñanza de Williams, que es una enseñanza que viene de tu palabra. Gracias, Señor, por cada hermano y hermana que se encuentra en este lugar, Dios mío. Por los que no han podido venir, Señor. Queremos darte la gloria y la honra por lo que tú vas a hacer en esta mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Amén. Él es digno, podemos tomar asiento. Como he dicho antes, pues me siento orgulloso de vosotros, porque el cuerpo pedía hoy manta y bracero, pero hemos decidido venir a la iglesia del Señor y la verdad que es una bendición. Estoy orgulloso, si se puede decir entre comillas, ¿verdad?, de cada uno de vosotros que ha decidido venir y escuchar la palabra del Señor. Amén. Como ya bien sabéis, el título de la predicación, porque lo mandé al grupo de nuestro WhatsApp, ¿verdad?, es cómo Dios quiere rescatar a las almas. ¿Cuántos de aquí pueden decir de verdad, con convicción en su vida y con revelación, que Jesucristo ha transformado su vida? ¿Cuántos lo pueden decir? Levanta tu mano. Porque has entendido el mensaje de la predicación del Evangelio. Porque el mensaje de la predicación del Evangelio es más que una simple predicación o un mensaje, sino que Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Me gustaría comenzar la palabra del Señor en el libro de los Romanos, carta a los Romanos, o Romanos 10, capítulo 10, verso del 8 al 18, más o menos. Y dice así: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. La palabra, hermano, está cerca de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo, dice la Biblia en Juan 1:1, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo es Dios, dice la palabra, y se hizo hombre. ¿Cuántos dicen amén? Se hizo carne. En el principio era el Verbo era con Dios, ¿y qué dice? El Verbo era Dios. Ahora bien, ¿quién es el Verbo? Es la palabra, el Verbo hecho hombre, que es Jesucristo, que dice la Biblia que estaba desde el principio. Y Jesús dice que vino a habitar entre nosotros. Todos conocemos desde niños, nos enseñaron en la escuela, en las clases de religión. ¿Cuántos se acuerdan de las clases de religión? En España no había antiguamente enseñanza evangélica y sí o sí teníamos que dar religión, pero porque nos lo imponían. Y es verdad que de vez en cuando,
cuando yo era niño, se veía de vez en cuando a un niño que era familiar de testigos de Jehová o algo similar y lo apartaban, ¿verdad? Pero la religión era la religión, siempre nos enseñaban pues los 10 mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una religión vana y vacía, porque eran las buenas obras de los hombres que agradaban a Dios, y como uno era medianamente bueno, pues todos iban al cielo. Eso nos enseñaron a nosotros en catequesis. Pero la Biblia que católica, evangélica, etc., es la misma. No hay una Biblia católica, otra Biblia evangélica. No, la Biblia es la misma. Y vemos cómo se le ha dado una mala interpretación o una falsa interpretación. La Biblia dice que Jesucristo vio una humanidad perdida, una humanidad que pecaba constantemente, y en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, palomas, corderos, etcétera, para aplacar la ira de Dios, porque dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y Jesucristo, viendo que los animales no podían satisfacer los deseos del pecado, dice la Biblia que Dios, enviando a su Hijo Jesucristo, dice, murió por todos nosotros, entregando su vida en la cruz. Pero hermanos, realmente murió por mis pecados. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de aquí dirán, a mí me acuerdo que el cura, cuando yo era niño, en la catequesis, en la iglesia, no me acuerdo cómo se llamaba, la iglesia de la Plaza Arriba, allí en Loja, decía, todos van a ir al cielo. Pero no es cierto, hermano. La Biblia dice que los que conocen a Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados podrán tener vida eterna. Hace más de una década, bastante más de una década y media aproximadamente, tuve el honor de conocer a Juan José Cortés. Juan José Cortés, este predicador gitano, un hombre de Dios, donde le asesinaron, le raptaron y le asesinaron a su hija Mariluz Cortés. ¿Cuántos se acuerdan de este acontecimiento que fue nacionalmente en España? Al final a este pastor le mataron a su hija. Y hermanos, si ese hombre que mató a esa niña no está arrepentido de ello, no puede ir al cielo sin más. Porque si los violadores, los asesinos, los que matan a personas van al cielo, entonces no hay consecuencia de la maldad humana. Por eso dice la palabra de Dios que no tendrá por inocente al culpable. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, sí, hay hombres que han hecho y mujeres que han hecho barbaridades en su vida, pero se han arrepentido de sus pecados. Vemos al apóstol Pablo, que era un religioso, como podríamos decir, un católico aferrado, aunque era fariseo, era un religioso y mataba a cristianos por amor a Dios. Lo que hoy vemos en el Islam, que matan, no todo el Islam evidentemente, pero está el Islam radical que mata a personas en el nombre de Alá. Lo hemos visto, hermanos, los atentados en Barcelona, los atentados en las Torres Gemelas, cómo matan a personas en el nombre de Alá. Eso, hermano, es la religión. La religión mata. La religión no es buena. Jesucristo, el Dios hecho hombre, cambia vidas y transforma vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, cerca de ti está la palabra. Cerca de cada uno de nosotros está la palabra. Dios usa la predicación de la palabra de Dios, y Dios también usa una inquietud que pone en nuestros corazones. Porque la Biblia dice que Dios nos creó con planes y con propósitos. Yo vivía destruido por el poder de las drogas, como muchos saben, no es ningún secreto, tirado en la calle. Y yo en mi desesperación dije, Señor Jesucristo, si tú eres real, cambia mi vida. Así de simple, así de llano. No fui a un curso de teología, no fui a un curso de nada. Dice la palabra en Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y la palabra se cumple, yo clamé a él y él
Porque Dios no es de escayola, Dios no es de madera. Jesucristo resucitó de entre los muertos y está vivo, y su Espíritu Santo está entre nosotros en esta mañana. No podemos meter a Dios en templos hechos de oro. Este lugar, cuando yo digo hemos venido a la casa de Dios, no me refiero a esto. La casa de Dios somos tú y yo. Porque dice la Biblia que a Dios no lo podemos meter en un templo de oro, sino que Dios habita en los corazones. ¿Y cómo habita Dios en mi corazón? Porque ha transformado mi vida. De ahí que decimos me he convertido, me ha transformado. Pero claro, mira, ahí tenemos a la dulce Cristina, mi esposa. Ella, como he dicho muchas veces, se crió entre algodones. Mira el contraste. Yo soy gitano y a mucha honra. Y mi esposa es inglesa de London, y a mucha honra también. Se crió entre algodones. Sus padres adinerados, buena posición en Londres, pero también estaba vacía, porque el Evangelio no es para gitanos ni para drogadictos, el Evangelio es para toda persona, porque Jesucristo vino a transformar las vidas. ¿Cuántos dicen amén? Saúl es boliviano, nuestro hermano es de Venezuela, nuestros hermanos son de Argentina, nuestras hermanas son de Honduras. Todas de Honduras, ¿no? Ah, mira, de Colombia, de Málaga la Bella. Aleluya. Hermanos, Dios vino a rescatar las vidas, independientemente, porque tenemos una necesidad. ¿Cuántos dicen amén? Y mira lo que dice, seguimos leyendo Romanos. Dice la palabra, cerca de ti está la palabra, cerca de ti está el Evangelio. Y dice, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué palabra? ¿Qué es lo que yo quiero predicar? Mira lo que dice la Biblia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, no es, yo confieso que creo en Jesús y soy salvo y le creo. No dice eso. Dice, si confiesas, confesar, habla de declaro que creo en esta palabra en el Evangelio. Declaro que Jesucristo resucitó de entre los muertos para salvar mi vida perdida. Y cuando dice, le creo de todo corazón, es he decidido, porque el corazón habla de la voluntad, no del órgano. Sí que lo tipifica, el corazón es el órgano más importante del cuerpo. Es decir, te puede fallar la espalda, te pueden fallar las manos y seguir viviendo. Pero si te falla el corazón y se para, no hay nada que pueda hacer. Por eso el corazón habla de lo importante de la voluntad. Si creyeres con toda tu voluntad que Dios le levantó a Jesucristo de los muertos, serás salvo. Cuando dice yo creo que el Evangelio es real, que Jesucristo puede cambiar vidas, que Dios quiere rescatar a las personas de su infierno, porque hay un infierno, hermano, real. En esta vida no sé si podrá durar 70, 80, 100 años, pero hay vida después de la muerte, o vida eterna, o un infierno eterno. Y algunos dirán, uy, pastor, predicar hoy del infierno, te predico la realidad. Hay personas que se van sin Cristo y sin esperanza. Pero hay otro infierno aquí en la tierra, y es el vacío que tienen las personas. Y como he dicho, unos lo llenan con vicio, otros lo llenan con otras cosas, pero todos tienen ese vacío en su corazón. Y si tú crees de todo corazón que Jesucristo puede cambiar tu vida, tú serás salvo. Si tú te entras en el Evangelio y quieres entenderle y hablas con Él, Él comienza a transformar tu vida. Y mira lo que dice más adelante, porque con el corazón se cree para justicia, es decir, Dios me justifica, porque Él pagó el precio por mí, por lo tanto la muerte que yo merecía, la deuda se cancela, porque alguien pagó lo que yo debía. Y luego dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermano, si puedo tener un gozo permanente en mi vida, o puedes tener un gozo permanente en tu vida que no es efímero, que no es variable. Yo a veces veo la televisión, no entiendo mucho,
del IBEX, de la bolsa, de que si suben, que si bajan, que si los mercados caen. Yo no entiendo de eso, pero veo lo volátil que es la vida, ¿verdad? Unos suben, otros bajan, otros caen, pero mira, llueve, truene, tenga dinero, no tenga, pase lo que pase, mi gozo está en Cristo. Sé que Jesús vive en mi vida y eso no me lo puede quitar ni el IBEX, ni la tormenta, ni nada de nada, porque Jesucristo ha transformado los corazones. Y mira lo que sigue diciendo, hermano. Seguimos hacia adelante. Se te ha quedado atascado, ¿no? Pues si no lo busco yo rápidamente ya. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Jesucristo, que en Él creyere, no será avergonzado. Seguimos hacia adelante, porque no hay diferencia entre judío o griego, pues es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. No importa tu situación, no importa quién sea, si tú le invocas al Señor, Él te oye. Y mira lo que dice aquí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Seguimos hacia adelante. Y aquí es donde quiero enfatizar. ¿Cómo podemos arrebatar almas del infierno? ¿Cómo? Hay infinidades de estudios evangelísticos, de evangelismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el estudio de evangelismo más fuerte que yo conozco es la acción, es ir. Mira lo que dice la Biblia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Todos, absolutamente todos estamos aquí porque alguien un día nos habló del Evangelio. Amén. Alguien un día nos habló incluso del culto, ya ni del Evangelio. Ay, pues ya hay un culto, vamos a ir al culto porque mi tío, mi primo, mi familiar va, su vida ha cambiado. Y de alguna manera, por la palabra, las personas vienen y dice la palabra, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Tú y yo tenemos una responsabilidad grande, hermano. Y ya no estoy hablando del ministerio de evangelistas. Sabemos que hay 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Hay personas que tienen el ministerio específico de evangelista. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que todos aquí podemos ser evangelizadores. Debemos ser evangelizadores, debemos de acercarnos a las personas y decirle, Jesucristo te ama, Jesucristo puede cambiar tu vida, Él quiere que tú le conozcas y andes en sus caminos y tu vida pueda darle la gloria y la honra al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos hacia adelante, amada iglesia. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como escrito está, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas son buenas noticias. Estamos en un mundo lleno de malas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Que si una guerra, que si otra guerra, que si una crisis, que si otra crisis, que si ahora hemos visto el descarrilamiento de los trenes en Adamuz, Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Divorcios, padres que se pelean en casa y los niños desde pequeños los ven, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos una buena noticia. La buena noticia es que Jesucristo puede cambiar y transformar los corazones. La buena noticia, hermano, es que Dios puede romper toda depresión, toda desilusión en la vida de las personas. La buena nueva es, hermano, que cuando nosotros no tenemos esperanza, como compartimos la semana pasada, Cristo viene y nos trae esperanza. Y esa sencilla buena noticia la tienes tú y yo. Independientemente de los dones que tengamos o talentos de expresar, porque algunos se expresarán mejor y otros se expresarán mejor. Aunque el sembrador es débil, la semilla, que es la palabra de Dios, es poderosa. Y esa semilla que Dios ha puesto en tu corazón y en tu boca, tenemos que anunciar, porque es una buena noticia. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos transmitir las buenas noticias del Evangelio. ¿Quiénes deben ir a predicar? ¿Quiénes deben ir a rescatar las almas del infierno? Pues el pastor. Pues el evangelista. Cada uno de nosotros. Amén. Tú tienes el mismo evangelio que yo. Id y predicad
el Evangelio. Mira lo que dice Marcos 16, verso del 15 al 18. Mira lo que dice. Y les dijo, ¿a quién se lo dijo? A sus discípulos, a sus apóstoles. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. No importa el color de la piel, no importa la cultura de la persona, id y predicarle a todo el mundo, porque para Dios cualquier etnia, cualquier raza, tiene el mismo valor, la sangre preciosa de Jesucristo. Tú tienes un valor que este mundo quiere degradar. El mundo quiere degradar el valor de las personas. Pero tú y yo valemos la sangre derramada en la cruz del Calvario. Esta mañana, anoche cuando me fui a dormir, era tarde y esta mañana temprano, y en mi corazón estaba meditando en mi mente y me venía la palabra: tú vales la sangre de Cristo. No estás aquí porque tus padres tuvieron relaciones y te tocó nacer. No. Tú naciste porque Dios tenía un plan y un propósito contigo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios tenía planes para tu vida. Y tú estás puesto en esta tierra porque tienes una misión específica que Dios te ha encomendado. No eres fruto de la casualidad. Por eso dice, id y predicad a toda criatura. Seguimos hacia adelante. El que creyere y fuere bautizado. Los niños pequeños, ¿a cuántos han visto a cuántos los bautizaron de niños? Yo no me acuerdo, pero a mí me bautizaron, dicen mis padres. Yo no tengo ni una foto de mi bautismo. Anda, mi madre me quería un montón, no me echaron ni fotos. Tan feo, digo yo, tan feo era yo de niño para no echarme ni fotos. Ni una foto tengo de niño ni de bebé. Ni una. Yo creo que la foto más antigua que tengo es con 20 años. De verdad, y porque me la eché yo. Si no, ni eso. No, os reís, pero es verdad. Hace gracia, pero mi madre no me echó ninguna foto de niño. Digo, tan feo. A ti tampoco, ¿no, Rafael? Tú también, es que eres chungaleto, tú también. Estamos apañados. Estamos apañados. Pero dice, el que creyera y fuere bautizado. Nos bautizaron a los niños, pero, hermano, la Biblia católica y la Biblia evangélica, que es la misma, dice que nos bauticemos para arrepentimiento. La persona que ha conocido a Cristo, que ya es salva, se bautiza en señal de que ha dejado sus pecados. Pero un niño recién nacido, que no sabe hablar, ¿de qué pecado se va a arrepentir? En los niños, mi niño lo primero que aprendió, mi Manasés lo primero que aprendió a decir es ¡no! Y mío. Ni papá ni mamá. No, mío. Sí, sabemos que... Pero no tenía necesidad de arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, hermano, creer y ser bautizado, dejar sus pecados atrás, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Ahora, no creer no es no creer en Dios, porque ¿cuántos creen en Dios? Mucha gente. Y en las vírgenes, ¿cuántos creen en las vírgenes? Y son devotos a no sé cuántas vírgenes. España, aunque hay evangelio, es un pueblo casi virgen. Antes de nosotros venir a Huestor no había iglesia evangélica. Y la gente cree en imágenes. Hermano, muchos dicen, es que los evangélicos no creéis en la Virgen. Claro que sí creemos en la Virgen. La Virgen María, la Madre de Jesús, pero no la Virgen del Pincho, del Clavo, del Carmen, de la Victoria, de no sé cuánto, de no sé cuánto. ¿Cuántas vírgenes hay? De hecho, en México, tú eres de México, ¿no, hermana? Ah, no, pero tienen la Virgen de la Santa Muerte. Una calavera, un esqueleto con un manto, y veneran a eso como virgen. Esas parafernalias no existieron. El Cristo de las caídas, el Cristo del corazón de Jesús, el Cristo de los gitanos, el Cristo de los legionarios, el Cristo de los chinos, el Cristo de los... No puede ser, hermano. Son parafernalias e inventos de hombres. Los hombres se han inventado sus religiones y nosotros, hermanos, tenemos que predicar el evangelio para sacar a las personas de esa mentira, porque pueden creer en cosas falsas y que tú puedes creer que tienes 1 millón de euros en el banco, pero si no lo tienes, por mucho que lo creas, no te sirve. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos hacia adelante. Aquí es donde está la clave. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Uy, ¿esto qué es?
Sí, hermano, hay un mundo espiritual. La mayoría, y hay personas nuevas, pero tengo que decirlo, la mayoría de los problemas psiquiátricos, la mayoría de las esquizofrenias, son espíritus inmundos que tienen las personas. Sí, hermano, conozco personas jóvenes en mi época que hicieron la tabla de Ouija. ¿Alguna vez he escuchado hablar de eso? Y eran personas normales y de pronto hicieron eso y poco a poco fueron degradando su vida y hoy están locos. Pero los médicos dicen que tiene esquizofrenia, pero no es esquizofrenia. Todo parte, hermano, desde que hay un mundo espiritual real. Hay un mundo espiritual real, hermano. Y personas que hablas con ellas y ven a difuntos y dicen, no, está loco. No, hermano, tiene que ser liberado de ataduras. Y dice la palabra que Dios nos ha dado poder a cada uno de nosotros. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, bautismo del Espíritu Santo. Eso lo hablaremos otro día. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. No está diciendo literal que vamos a coger una serpiente. Ahí se refiere, hermanos, que vendrán cosas difíciles contra nuestra vida por hacer la obra de Dios, pero que Dios nos dará el poder, la presencia de Dios para poder vencer todas esas situaciones. Y esto sí, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. ¿Hay aquí algún enfermo? Jesucristo te puede sanar. Amén. Siempre me acordaré. De hecho, en Loja, en la iglesia de Loja pasó algo tremendo. Yo tenía un año, no era pastor ni nada, un año de conocer a Jesucristo. Y fui a Loja, al barrio donde yo salí, y allí empecé a predicar el Evangelio. Y un joven me dijo, Antonio, qué bien te veo, sube, mira, ¿por qué no oras por mi madre? Porque yo estaba hablando del Evangelio. Y aquella mujer tenía cáncer. La iban a abrir y la iban a operar. Y yo estaba predicando el Evangelio, hermano, y de pronto cayó la presencia de Dios y yo sentí en mi corazón un impulso de Dios, una presencia de Dios, el impulso del Espíritu Santo que me decía, ora por ella porque yo la voy a sanar. Amén. Y le puse las manos, hermano. Tú imagínate todo aquello lleno de gente. Oré por ella. Y esto es presencia de Dios, hermano. Amén. El Espíritu Santo habló a mi corazón y dijo, dile que yo la he sanado, que no tiene cáncer. Tú imagínate un puñado de gitanos allí mirándome decir aquello y que luego no fuera, eso es complicado. Pero yo sabía que Dios la había sanado, había algo en mi corazón. Y le dije, Dios te ha sanado, pero ¿cómo va a ser? Digo, ve y hazte una última prueba con tu médico y dile, no quiero operarme, quiero que me revisen de nuevo, aunque tarde un poco más. Imagínate el riesgo, hermano. Cuando la revisaron los médicos, uno de pago y otro de la Seguridad Social, dijeron, no hay cáncer. El cáncer ha desaparecido. Y cuando después de años, hará un año, estaba predicando esto en Loja, ¿os acordáis? Y entra el hijo de ella. Después ya de 10 años que pasó esto, entra el hijo de ella, se sienta en la silla, pero nadie lo esperaba. Y empezó a contar el testimonio que Dios hizo en su madre. Dice, Dios sanó a mi madre a través de la oración que hizo este hermano. Y lo testificó allí. Aquello fue tremendo, hermano. Como Dios todavía sana enfermos. Como he dicho, Dios no es una escayola. Dios no es de madera. Jesucristo está vivo. Mira, Darwin, que fue el promotor de la teoría de la evolución, está muerto. Mahoma, que fue el promotor del Islam, está muerto. Buda está muerto. Todos sus líderes murieron. Pero la diferencia que hace que la palabra de Dios es la verdad es que Jesucristo resucitó al tercer día y está vivo. Jesucristo vive. Esa es la gran diferencia. Jesucristo está vivo y dice la Biblia, si hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Aleluya. Puedo sentir la presencia de Dios ahora. Yo estoy en medio. Jesucristo está aquí en esta mañana, tocando vida y tocando corazones. Y hermano, y siento de parte de Dios decirte que el Señor dice, quiero contar contigo. Quiero usarte para mi gloria y para mi honra.
quiero bendecir a otros a través de tu vida. Tu vida es valiosa e importante. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si seguimos hacia adelante, dice la palabra en Mateo 28, verso 16 al 20 aproximadamente. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y mira lo que dice. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cuántos dudamos a veces? Somos humanos, a veces dudamos. Si Dios es bueno, ¿por qué pasan las desgracias que pasan? ¿Por qué hay tanta hambre? Por el egoísmo de las personas, hermano. La Biblia dice no matarás. ¿Cuántos dicen amén? Si yo mato a alguien, la culpa no es de Dios, es mía. La Biblia dice que demos de comer al que tiene hambre. Si no le damos de comer al que tiene hambre, la culpa es mía. No es de, ¿por qué hay tanta hambre en África? Mucha gente me dice eso. Digo, porque sus políticos corruptos les roban a la gente. Pero Dios no tiene la culpa de que esos políticos sean corruptos. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la realidad, hermano. Dice, y algunos dudaban, y muchas personas tienen duda, pero mira lo que dice. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Aleluya. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh, hermano, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios nos quiere capacitar, hermano. Hay una juventud en Huetortájar, en Loja, en Salar, en Fuentevaqueros, en Íllora, una juventud, y no jóvenes que se están perdiendo por las drogas, por las cosas de basura que este mundo ofrece. Y nosotros a veces estamos preocupados en cómo vamos a pagar la factura de la luz, cuando nos tenemos que preocupar de aquellos que se pierden. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El otro día, o hace tiempo, estuve indagando si esto era cierto o no. Pero escuché una frase que dice que en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, pone o hay la palabra no temas 365 veces. ¿Cuántos días tiene un año? 365. Es que Dios es sabio, hermano. 365 veces en la Biblia no temas. Un no temas para cada día del año. Estés pasando la situación que estés pasando. Dice el Señor, no temas, no temas, yo estoy contigo. Hermano, y el Evangelio es poderoso. Y esto no es una anécdota lo que te voy a contar. Esto está contrastado. Un siervo de Dios en Barcelona, un hombre de Dios estaba pasando sus dificultades, era un pastor, era un hombre del Señor, y estaba en su habitación metido, estaba quejándose con Dios, y quien cuenta este testimonio es un hombre contrastado de Dios, no es una anécdota. Y estaba en su habitación orando al Señor, preguntándole al Señor por qué tenía que pasar las cosas que estaba pasando. ¿Por qué tenía que estar en una habitación llorando en vez de estar haciendo otras cosas para la obra de Dios? Se sentía vacío, se sentía que no hacía nada para la obra de Dios. Y dice que de pronto, igual que me pasó a mí con esta mujer que el Señor me dijo, dile que yo la he sanado, yo sé de lo que estoy hablando, dice que este hombre sintió en su corazón que tenía que abrir la ventana y gritar, Dios te ama, Jesucristo te ama. Y este hombre decía, yo me estoy volviendo loco. ¿Qué van a pensar los vecinos de mí? Pero hermano, era tan fuerte ese impulso que muchos conocen de la presencia de Dios, que pesa la presencia de Dios. Y abrió la ventana y gritó, Dios te ama, Jesucristo te ama. Y cerró la ventana corriendo y dice, verás tú los vecinos. Y al instante, al instante, estoy hablando de 10, 12 minutos, le tocan a la puerta. Y este hombre dirá, ya verás tú. Y cuando abrió la puerta había una chica de 17 años, llorando, temblando.
y le dijo, he escuchado desde su ventana a usted decir, Jesucristo te ama. Y el hombre le dijo, sí. Dice, en ese momento yo me iba a suicidar, me iba a tirar por el balcón. Pero escuché, Jesucristo te ama. Y aquella palabra me paró en seco. Háblame de ese Jesucristo que me ama. Aleluya. Aquí muere toda teología, toda metodología. Aquí muere toda hermenéutica, toda homilética, todo estudio de la Biblia. Todos los 11, 12 años que se pega un cura estudiando para pasar. Todo esto muere aquí. Un corazón rendido a la voluntad de Dios. No un corazón perfecto, no una persona perfecta, sino rendido a la voluntad de Dios. Ojo, amada iglesia de Jesucristo. Mira, el método es lo de menos. Quiero acabar con esto. Marcos capítulo 10, verso 47 al 52. Voy acabando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Puede, Saúl, por favor, comenzar a ministrar un poco? Y dice así, este es el ciego Bartimeo. Bartimeo significaba Bar, hijo, Timeo, Bartimeo, hijo de Timeo. Era el único título que tenía este hombre, hijo de tal. Y era ciego. Y dice, y escuchó que Jesús pasaba por allí y le dijo, Jesús, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, los discípulos le decían, cállate. Pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. No es que era hijo de David, Jesucristo, sino el linaje de María venía del rey David. Yo haré de ti un rey perpetuo. Ese rey perpetuo se refiere a Jesucristo, ¿vale? Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego y diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Gloria a Dios. Este ciego, la ceguera que es permanente, es incurable. No se puede curar la ceguera. Pero este ciego nunca había visto a Jesús, porque era ciego. Pero había oído de los hechos de Jesús, de los milagros, había oído. Y él no tenía esperanza. Pero él oyó a la muchedumbre, oye, ¿quién es que viene Jesucristo? El que todos hablan. Y él dijo, mira, es mi última oportunidad. Ya de perdido al río. ¿No se dice así el refrán? Si Jesucristo es real y transforma vidas, yo quiero que transforme la mía. Y clamó, Jesús, ten misericordia. Dios no es deudor de nadie. Si tú le clamas, Él te responde. Él no es como el alcalde, que lo llama y no te coge el teléfono. Esto se va a grabar, no creo que el alcalde vea la predicación. Pero ayer lo llamé porque dicen que había una reunión, digo, a ver si va a ser aquí, y es que ahí al lado. Y no me coge el teléfono el tío. Y le digo a Ismael, mira, como no tiene tu número, llámalo tú, vamos un segundo después. Y va y le coge el teléfono. Pero Dios no es así, ¿cuántos dicen amén? Jesucristo, si lo llamas, Él responde. Y dice la palabra del Señor, que le dijo, Jesús, ten misericordia de mí. Y no le dio vergüenza porque muchos lo recriminaban, cállate, cállate, cállate. Pero él no se callaba y mira lo que dice. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, llamaron al ciego diciéndole, esto ya lo hemos leído, Ismael. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahora, quiero enfatizar en la capa. Hoy día existen pagas sociales para las personas que tienen una discapacidad. En los tiempos de la Biblia no había prestaciones sociales. Y entonces la capa de este ciego era una capa andrajosa, sucia, que le caracterizaba como mendigo. Los mendigos, los que viven en la calle, se les nota que viven en la calle por su apariencia. Entonces este ciego tenía una capa. Pero dice que cuando Jesucristo lo llamó, él podía haber tenido su capa e ir. Pero dice la Biblia que arrojó su capa. Qué acto de fe más grande, hermano.
¿Qué acto de fe más grande? Esta capa ya no me va a hacer falta. ¿Cuánto dicen amén? La arrojó. Y vino a Jesús. Y Jesús le respondió, ¿qué quieres que te haga? Vamos a ver, Jesús. Yo no sé si es sarcasmo o porque, claro, ¿qué quieres que te haga? Señor, que me aprueben el ingreso mínimo vital. No creo que le fuera dicho eso, ¿no? Vamos a ver, Señor, que no es evidente que no tengo vista. Pero es que muchos de nosotros queremos que Dios haga milagros, pero es que no nos acercamos ni a Dios. Esto sí no es verídico, es una anécdota. Hubo un hombre que salía a la calle, se le estropea el coche, cristiano, evangélico. Seguimos hacia adelante, va al trabajo, le dicen, has llegado tarde, ya te puedes ir a casa. Una sanción. Luego llega a casa, los niños habían pintado la pared, la mujer se le había quemado la comida y se cabrea el hombre y le dice, Jesús, ¿por qué no me has ayudado? Esto no es verídico. Y se escucha una voz que le dice, porque tú no me lo has pedido. Y muchos de nosotros, por eso Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. A Dios quiere escuchar nuestra voz cuando dicen amén. Él nos ama. Y dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero bueno, ¿y qué tiene que ver la salvación con la fe? Y es que Dios no se mueve tanto por la necesidad, sino por la fe. Porque habrá necesidad, como he dicho en África, es la fe que tú pongas en Dios. ¿Tú tienes fe? Con la medida de fe que tengas, así será recompensado. Y dice la palabra de Dios, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y es que cuando Dios hace milagros, hay que seguirle. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios habla, hay que seguirle. Pero ahora te voy a contrastar, y este es el último versículo que voy a dar. Y más, pon el último versículo que se encuentra en Juan 9:1. Lo parafraseo, pero dice también que había un ciego de nacimiento, otro ciego. Pero bueno, ¿qué le pasa a este ciego? Pues que era ciego. Y para resumirlo, dice, ¿quién pecó este o sus padres porque ha nacido ciego? Dice, pues no ha nacido ciego por el pecado de sus padres ni por el suyo, sino para que la gloria de Dios se manifieste en el hombre. Y mira lo que dice. Seguimos hacia adelante. Seguimos hacia adelante. Dicho esto, miren lo que hace Jesús. Esto es tremendo. Escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo, los ojos del ciego. Jesús está un poco guarrillo. Escupir, hacerle a uno barro y untarle en los ojos saliva. Hombre, pero humanamente nosotros vemos eso. Tú imagínate que dice, pastor, ora por mí que estoy mal de la vista. Espérate. Hombre, ya el poder, no, ya te viene bien tú. ¿No me puedes ungir nada con aceite? ¿Qué más da, no? Pero si tienes fe. El método era escandaloso. Pero dice que le juntó el barro con saliva. Y mira lo que dice. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que es traducido enviado. Fue, entonces se lavó y regresó viendo. Y yo digo, ¿y por qué tuvo que ir a lavarse y tal? Y aquí Dios nos muestra, hermano, que el método es lo de menos. El método es lo de menos. Lo importante no es quién lo haga ni cómo lo haga. Lo importante es Jesucristo. Si tú tienes a Jesús en tu vida, el Señor te dice en esta mañana, ve y predica. Y quizás no tienes que ir con folletos, que sí. Quizás en tu trabajo, quizás en tu instituto, en tu escuela, con sabiduría, en el momento necesario, tienes que expresar el Evangelio, porque tienes que arrebatar almas del infierno. ¿Cuántos dicen amén? Cristina, ¿puedes parar esto, por favor? Quiero acabar con esto. ¿Cuántos se acuerdan de la historia que